Hola, buenos días. Me llamo Julio Sanchidrián, trabajo como formador, mentor y entrenador en autoconocimiento, mindfulness y meditación. Y hoy os quería hablar del triángulo del conflicto. Lo que nos dice el triángulo del conflicto es que en las relaciones disfuncionales, y hay que reconocer que la mayoría de relaciones son disfuncionales, existen tres roles o tres personajes que se repiten continuamente. El triángulo de conflicto es una pieza clave dentro de la psicología transaccional y sigue siendo estudiada y trabajada por muchos coaches, por muchos profesionales, terapeutas, para estudiar el funcionamiento de las relaciones. Claro, si os cuento todo esto así, diré, bueno, ¿y de qué va? ¿De qué va el triángulo de conflicto? No nos dice prácticamente nada. Pero si os digo que dentro del triángulo de conflicto los personajes que aparecen son el agresor, el ayudador y la víctima, la cosa empieza a cambiar. ¿A que sí? Exactamente. Pues empecemos. Los roles del agresor, la víctima y el ayudador lo vivimos todos y todas dentro de nosotros todos los días, en todo momento y en todas circunstancias. No hace falta que sean excesivamente disfuncionales las relaciones. En relaciones más normales, las personas los están viviendo y no se dan ni cuenta. Nosotros no nos damos ni cuenta. Lo que quiere decir esto es que tanto tú como yo vivimos estas dinámicas y nos comportamos como ayudador, agresor y víctima y no nos damos ni cuenta. No somos conscientes de ello. Aunque este triángulo es más fácil verlo, o mejor dicho, las dinámicas del triángulo es más fácil verlas, por ejemplo, en el exterior, fuera de nosotros, de hecho siempre se pone este ejemplo, es necesario decir que esta dinámica o este triángulo también se encuentra dentro de nosotros. O sea, podríamos decir que dentro de todos nosotros y de todas nosotras tenemos un ayudador, tenemos una víctima y tenemos un agresor que se va manifestando en función de la situación. Hablaremos de las dinámicas en el exterior, pondremos algún ejemplo y también hablaremos de la dinámica en el interior y cómo funciona. Y también ponemos ejemplos. Para comprender este triángulo de conflicto, porque a veces es difícil entenderlo de una forma racional o a nivel de la inteligencia, necesitamos que abramos un poco nuestra mente y entender el triángulo de conflicto como un campo de fuerzas, ya sea tanto en el interior como en el exterior. Lo entendemos con un campo de fuerzas en los cuales realmente se va manifestando una serie de fuerzas o energías y que evidentemente hace que estos personajes o estos roles, el ayudador, el agresor y la víctima, se vayan moviendo. Este campo de fuerzas o este campo de energías se ha estudiado y se está estudiando. Yo invito a aquellos que quieran saber más sobre ello que estudien el trabajo de procesos o la psicología orientada a procesos, en el cual, por ejemplo, tendrán una idea más clara realmente de cómo funciona. A mayor estrés y a mayor disfuncionalidad, las energías o las fuerzas estarán más tensas y el triángulo será más manifiesto, y a menor estrés y a menor entorno disfuncional, estas energías serán menos tensas y el triángulo y las dinámicas no serán tan claras, pero seguirán siendo y estarán ahí y serán muy sutiles. El campo de energía grupal, por así decirlo, quizás suena un poco a película, ¿no? Y el concepto, por ejemplo, hay que entenderlo fuera de la parte de la intelectualidad y de lo que es el raciocinio, porque suena como un poco como a película, pero es necesario que lo comprendamos. Este campo de energía grupal contiene todas aquellas cosas que nosotros no vemos. Problemas emocionales del pasado, rencillas, rencores, todo aquello que no se ve. ¿Os acordáis de La Sombra? Los que hayan visto, por ejemplo, el capítulo de La Sombra, toda la sombra también se encuentra ahí trabajando, porque es todo aquello que no se puede ver, pero que realmente el individuo, los grupos sí lo acaban sintiendo. Volviendo al triángulo del conflicto, que es lo que nos interesa, vuelvo a repetir, el trabajo lo trabajamos dentro, en el interior, aunque hablemos en este momento de un ejemplo en el exterior. Bien, vamos a poner un ejemplo de cómo se manifestaría el triángulo de conflicto, o se manifiesta en el día a día, y además en el mundo empresarial, en el mundo del trabajo. Este caso fue también, por ejemplo, expuesto en el diario El País hace ya bastante tiempo, y creo que es un caso que refleja perfectamente más o menos cómo funciona la dinámica, ¿no? Bien, imaginaros unos grandes almacenes, como cualquiera de los que podemos encontrar, y en los grandes almacenes un jefe de compras, que es evidentemente el que se encarga de realizar los pedidos para que el producto esté puesto en la tienda. Y luego, por otra parte, imaginaros uno de los proveedores de estos grandes almacenes, que es el que se encarga, de alguna forma, de servir el producto a estos grandes almacenes. Bien, llamemos, por ejemplo, al jefe de compras de los grandes almacenes Juanjo, ¿no? Y llamemos
al responsable comercial de la empresa proveedora, Antonio, por poner un nombre. Resulta que a medida de la semana, Juanjo, el jefe de compras de los grandes almacenes, no ha hecho un pedido suficiente para el fin de semana para tener el producto en la tienda y prácticamente se queda sin producto para el fin de semana. En este caso lo que hace es, Juanjo llama a Antonio, que es el comercial de la empresa que le provee de camisas, para hacerle el pedido urgente. Hola Antonio, me he quedado sin género para este fin de semana. Por favor, necesito que envíes urgentemente un pedido de la misma cantidad para tenerlo para el fin de semana, que si no, no tendré producto en tienda. Antonio le contesta, Antonio es el comercial. Hola Juanjo, pues me gustaría, pero me es imposible, no tengo suficiente género para fabricarte el producto que me pides y no te lo voy a poder suministrar. Va a ser imposible que te lo pueda servir. Claro, aquí Juanjo, el jefe de compras de los grandes almacenes, al recibir la contestación de Antonio, se empieza a poner en modo víctima. Antonio, no me hagas eso. No me hagas eso porque si yo no tengo el producto el fin de semana expuesto en la tienda, mi jefe me va a matar. Tengo el producto en catálogo. Tengo el producto en promoción. Necesito que me lleves ese producto urgentemente, si no mi jefe me matará. No me hagas eso, no me hagas esa putada. En esta situación Juanjo ya se ha puesto en modo víctima. Y ahora llega Antonio, que es el comercial, y con el fin de alguna forma de querer ayudar y de querer agradar al comprador, le dice pues lo que de alguna forma el comprador esperaba. Bueno, Juanjo, voy a ver si soy capaz de poderte servir el pedido, no te puedo garantizar nada, no lo tengo claro, voy a ver si soy capaz de servirte el pedido, veremos a ver lo que puedo hacer. Claro, aquí Antonio, que lo que ha querido es agradar a Juanjo, que es su cliente, ha empezado a comenzar a trabajar en el triángulo, ha entrado en el juego, sin darse cuenta ha entrado en la dinámica del conflicto. Por agradar a su cliente, ha entrado a jugar, y seguramente, evidentemente, esta situación, este hecho de querer agradar, le va a costar bastante caro en la relación tanto a nivel, digamos, personal como a nivel profesional. Y además, como siempre digo, no se ha dado ni cuenta. Antonio no se ha dado ni cuenta que ha empezado a jugar al triángulo del conflicto, que ese es el gran problema. Aquí la dinámica, la película empieza a funcionar. Empieza a andar, empieza a funcionar. Y justamente un día antes de la entrega, Antonio, que es el comercial, llama a Juanjo y le dice, como ya te comenté, no me ha venido el material, no tengo suficiente material y me va a ser imposible suministrarte el pedido para el fin de semana. En esta situación, Juanjo, el jefe de compras de los grandes almacenes, que se había comportado como víctima inicialmente, pasa a modo agresor. ¿Estás loco? ¿No me vas a enviar el pedido? ¿Ni siquiera la mitad? ¿Sabes lo que te digo? Que como no reciba el pedido antes del fin de semana, te voy a bloquear las facturas y no te voy a pagar ninguna. A mí nadie me va a dejar colgado, a mí nadie me va a dejar en esta situación. Mi jefe me va a echar un broncazo que no veas, evidentemente, esto no me lo voy a comer yo solo, tú vas a asumir también la responsabilidad. El resumen de todo esto es que Juanjo, el jefe de compras de los grandes almacenes, entró en modo víctima, aunque evidentemente la responsabilidad de haber hecho un pedido suficientemente grande era suya. Antonio, que es el comercial, entró en modo ayudador. Trató de agradarle y evidentemente ayudar a su cliente, algo que ocurre normalmente en el mundo de los negocios muy a menudo. El jefe de compras de los grandes almacenes, Juanjo, al no poder satisfacer sus necesidades, pasó de convertirse en víctima a convertirse en el agresor. Y el que había sido ayudador, que era Antonio, pasó de ayudador a víctima. Casos como este, dinámicas como esta, ocurren en nuestra vida diaria y en la vida empresarial todos los días y no nos damos ni cuenta. Claro, el problema que tienen estas dinámicas es que se realizan muy sutiles y si bien, por ejemplo, es fácil verlas a nivel exterior cuando el entorno es muy disfuncional, a nivel empresarial es mucho más complicado. Pero evidentemente lo que tenía que haber ocurrido aquí es que cuando el jefe de compras realizó la petición al comercial de que le sirviera un pedido y el comercial era consciente de que no se lo podía servir, no tenía que haber entrado en ese juego, tenía que haber dicho no, pero por miedo, por haber querido agradar a su cliente, dijo que sí y entró en el juego. Claro, esto más allá de hacer un favor y de ayudarnos a tener la relación estable con nuestro cliente, lo que nos hace evidentemente es que da la vuelta
y nos acaba pillando, y nos acaba pillando. Es un tema realmente muy delicado y está ocurriendo constantemente a nivel empresarial y también a nivel personal, que es cuando, por ejemplo, queremos ayudar a alguien y nos metemos en una situación en la cual realmente a la hora de ayudar lo que estamos convirtiéndonos, ¿entiendes?, es creando una dinámica, estamos empezando a jugar un juego, ¿no? Porque normalmente al final la víctima se acaba convirtiendo en agresor, el ayudador se acaba convirtiendo en víctima, etcétera, etcétera. Es un tema muy delicado. Bien, ahora me gustaría que viéramos cómo realmente estos personajes o roles se manifiestan en nuestro interior. Es decir, el trabajo aquí es ver cómo nosotros nos comportamos en nuestro día a día, en nuestras relaciones, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Con lo cual, a medida que yo vaya hablando de los diferentes roles o personajes y sus comportamientos, sí podemos hacer un pequeño ejercicio de introspección, es decir, ¿cómo me comporto yo? ¿De qué manera me comporto, no? O sea, yo animo a las personas. Porque todo esto al final irá en beneficio de una relación muchísimo más sana y sobre todo de darnos cuenta realmente de a qué juego estamos jugando, ¿no?, dentro de la vida, a qué juego jugamos. Es necesario decir que estos personajes, agresor, víctima, ayudador, van rotando y van cambiando en función de con quién estemos. Es posible que a lo mejor yo me comporte más como ayudador con unas personas y a lo mejor me comporte más como víctima como otras, o agresor como otras. Y creerme de verdad que todos y todas nos comportamos como víctima, agresor y ayudador en algún momento con los diferentes grupos y personas que nos encontramos. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque no se trata de señalar con un dedo, es una víctima, no, perdona, es cómo me comporto yo como víctima en la situación en la que estoy, cómo me comporto yo como ayudador en los grupos en los que estoy y cómo me comporto como agresor. Y recordar que estos roles van cambiando, incluso en las relaciones de pareja. Incluso una relación de pareja que funcione perfectamente, los roles de agresor y víctima, ayudador van cambiando y no nos damos ni cuenta, no somos conscientes. Es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora voy a pasar a describir cómo funcionan estos roles y las características principales. Comencemos con el agresor. Decir, ante todo, que en el agresor la base de su comportamiento o de cómo funciona es la rabia o la ira interior. Una rabia, una ira contenida y que no es capaz de manejar. Si bien es cierto que el miedo también acompaña. En todas las dinámicas, el miedo siempre está ahí, siempre está escondido, a veces soterrado, otras veces aparece. En este caso, evidentemente, también está bastante claro. El agresor atacará siempre a la víctima para conseguir autorrealización. Les encanta que se reconozca su poder. Necesitan ser reconocidos y que el poder se le tenga en cuenta para que se puedan reafirmar. El problema viene es que como nunca encuentra reafirmación porque basa su reafirmación en el poder y nunca la va a encontrar, porque nunca la va a encontrar, una carencia y un vacío interior, no deja de atacar a la víctima y siempre estará buscando una víctima para atacar. Suelen atacar normalmente al más débil. El agresor o agresoras siempre atacan a las personas que tienen su autoestima más baja, la autoconfianza más baja. Una persona con autoestima en su sitio no llega. Son dinámicas energéticas, entonces no pueden atacarles, es imposible, ¿no? Pero atacan siempre a las personas más débiles. Suelen crear normas que de alguna forma hacen cumplir a los demás de una forma muy agresiva y muy a rajatabla, aunque ellos no lo cumplen. O sea, es como decir, esta parte para ti del embudo, para mí la otra. Y luego utilizan la amenaza, el miedo y la manipulación como base de su funcionamiento. En el caso de la víctima, la motivación o la base de su funcionamiento, sus dinámicas, está basada en la tristeza. Está basada en la tristeza. Si bien, al igual, por ejemplo, que en el caso del agresor, el miedo siempre acompaña. El miedo siempre está. En las dinámicas del conflicto, normalmente a nivel disfuncional, siempre está el miedo por ahí dando vueltas. Se quejan normalmente de todo a los demás, suelen quejarse de todo a los demás y les hacen responsables de sus problemas, queriéndoles culpar o les culpan de sus problemas. Da igual lo que hagas, da igual lo que quieras ayudar, lo que quieras hacer, o sea, da lo mismo. La víctima nunca dejará de quejarse, nunca dejará de cogerse y nunca estará satisfecha porque nunca podrá reafirmar su autoestima. Es el caso algo parecido con el agresor. Si mi autoestima la tengo baja y yo baso, entiendes, y yo es tristeza lo que tengo, yo voy a dar igual. Lo que la ayuda que a mí me den, siempre voy a estar quejándome, siempre voy a estar quejándome. O bien de una manera muy sutil, o una manera mucho más descarada y disfuncional. El problema que tiene también la víctima es que cuando no da cabida, no da solución a sus quejas, o sus quejas no son escuchadas, o no se tienen en cuenta, la víctima se acaba convirtiendo en el agresor. Este es el vaivén del rol, ¿no? De víctima al agresor. Y de hecho, por ejemplo, esto suele ocurrir, por ejemplo, cuando vemos
relaciones muy disfuncionales donde hay violencia de género, que entre uno y otro, víctima y agresor, van cambiando los roles. Ahora es víctima, luego se convierte en agresor, uno agrede al otro, el otro agrede al otro, y son dinámicas que no paran. Estamos hablando a nivel muy disfuncional. Puede ver también, por ejemplo, en relaciones más funcionales, donde las dinámicas son más sutiles, donde incluso las personas, por ejemplo, las parejas compiten entre ellos. Primero ataca a uno y después ataca a otro. Evidentemente esto es muy sutil, pero está ocurriendo y ocurre normalmente. Cuando esta tristeza o este rol de víctima está muy somatizado, la persona lo tiene muy somatizado, hablamos de casos extremos, esta somatización le da a su ego la personalidad, identidad. Puedes hacer lo que sea, va a dar igual, la persona vive como víctima, seguirá viviendo como víctima. Y encima es que ese rol o esa somatización le permite a su ego personalidad mantener su identidad. Totalmente destructivo, pero esto nos ocurre también en muchísimas partes de nuestra sociedad. No es muy triste, pero pasa. También puede ser que en determinadas situaciones, por ejemplo, quizás no tan disfuncionales, la persona, al estar también somatizando ese rol de víctima, proyecte en los demás y trata de vivir también esa tristeza, por ejemplo, ¿no? Es como decir, cuando estamos en modo víctima, creamos nuestra identidad a partir del sufrimiento, a partir de la tristeza, y da igual que sea nuestro que sea de los demás. Yo lo voy a hacer mío. Si yo lo veo, por ejemplo, en personas de alrededor, y veo que una persona está sufriendo, yo haré mío ese sufrimiento. Por eso la diferencia está entre la empatía y la simpatía. Cuando yo tengo esa empatía, yo no hago mío el sufrimiento. Yo siento el dolor de la persona, pero no hago mío el sufrimiento. Porque a mí me duele, evidentemente, puede afectar que una persona esté sufriendo. Ahora, en el caso de la víctima, yo hago mío el sufrimiento de los demás. Lo somatizo y encima me sigue dando identidad. Por eso es tan complicado muchas veces sacar del modo víctima a las personas que viven somatizadas como tal, ¿no? Es complicado. Vayamos ahora al caso del ayudador. El ayudador basa su base o su comportamiento en la culpa. Es una culpa muy soterrada, una culpa muy profunda, apenas perceptible, pero basa su necesidad de ayudar a las personas en la culpa. El ayudador o salvador trata de ayudar a las personas, o trata de conocer, mejor dicho, las necesidades de las personas para crear dependencias. O sea, imaginaos la situación. Trata de conocer las necesidades de la persona para crear dependencias. Y esto trae como consecuencia desgraciada, por así decirlo, el hecho de que consciente o inconscientemente mantienen el rol de víctimas en las personas con el fin de conseguir autorrealización al ayudarlas. Vuelvo a repetir porque tiene lo suyo. Trato del ayudador, me pongo en rol de ayudador, trato de conocer a las personas, mejor dicho, las necesidades de las personas para crear dependencias, para que me necesiten. ¿Qué ocurre con esto? Que de alguna forma, al hacerlo de esta manera, estoy manteniendo o estoy apoyando que la persona se siga manteniendo en el rol de víctima. Mientras siga estando en el rol de víctima, yo seré ayudador. Es una faena, pero da que pensar, ¿eh? La forma de conseguir autorrealización en el ayudador es a partir de seguir conociendo las necesidades de las personas para mantener dependencias. Se genera una dinámica evidentemente total negativa tanto para el ayudador como para la víctima. Esto está ocurriendo constantemente, ¿no? En España, como decía en el periódico El País, somos un país de ayudadores, queremos ayudar a los demás, ¿no? Que fíjate qué cosa más bonita, que queremos ayudar, pero al final querer ayudar muchas veces se convierte en meternos en dinámicas realmente que nos van a hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque no son positivas. No son positivas. O sea, si ya en el modo, por ejemplo, en el modo sano, como digo yo tendría que decidir cuando me piden ayuda si la doy o no la doy, porque a lo mejor no me puedo comprometer a ayudar. Pero no, nosotros, en el país en el que vivimos, en España, tratamos de ayudar antes de que nos pidan ayuda. Y esto crea dependencias y crea dinámicas que no nos ayudan en nada. O sea, lo que queremos ayudar no nos ayuda en nada. Vaya la paradoja, ¿no? Vaya la situación. Las dinámicas del triángulo de conflicto, como ya he dicho, ocurren en nuestra vida constantemente. No nos damos ni cuenta. Entramos a jugar a ellas y no somos conscientes. Y sí nos es más fácil verlas, por ejemplo, cuando el entorno es más disfuncional. Evidentemente, esto lo podemos ver en la violencia de género, lo podemos ver en el bullying, por ejemplo, y en cualquier tipo de abuso o de manipulación. Ahí es más fácil verlo, pero es más fácil verlo en el exterior. La única forma que tenemos para no entrar en las dinámicas
conflicto es estar en nuestro centro, tener nuestra estima en su sitio y nuestra estabilidad psicológica, emocional y mental en su sitio también. El sorprendernos en el acto y a través de la observación nos va a permitir ver realmente qué roles o qué personajes solemos manifestar y cómo lo trabajamos. Normalmente las personas solemos tener un rol, un personaje al cual tenemos más cariño, por así decirlo, ¿no? O mejor dicho, que un personaje, un rol al cual realmente estamos acostumbrados a responder. O bien con los demás, o bien con nosotros mismos. El poder observar el juez interno o el agresor interno nos puede ayudar muchísimo. Muchísimo. No os imagináis hasta qué punto en el desarrollo de nuestro trabajo en el autoconocimiento y en la transformación del ego y de la personalidad. ¿Por qué? Porque siempre detrás de una depresión, hay un juez interno, a un nivel muy, muy, muy inconsciente, a un nivel muy, muy, muy profundo, y va haciendo que realmente cada vez nos sintamos peor, ¿no? Este juez o agresor interno se manifiesta de muchas formas, ¿no? Pero podríamos decir, para que tengáis una idea, que el funcionamiento del juez nos ataca siempre a un nivel muy, muy inconsciente. Hace falta haber trabajado para empezar a poder observarlo. Nos ataca siempre que nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras conductas no están a la altura de nuestro sistema de creencias o conjunto de valores. Cuidado, que esto es importante. Es decir, yo he creado mi propio sistema de creencias y he aceptado las creencias que yo determine. Y tengo mi propio sistema de valores, tanto morales como éticos, que he aceptado de los grupos o de la sociedad en la que estoy. Mi juez o mi agresor me va a atacar cada vez que yo haga algo que vaya en contra de ese sistema de valores, de ese sistema o conjunto de creencias que yo he aceptado. Y esto lo vemos, por ejemplo, con el tema de la culpa. La culpa y el miedo son sus cartas de presentación. Es muy importante el trabajar con nuestro sistema de creencias y el entender también qué valores morales o éticos yo he aceptado del grupo en el que estoy, de la sociedad en la que estoy, de la religión que proceso, o las doctrinas, o del gurú. Eso nos va a ayudar muchísimo, porque nos hace un daño que no os podéis ni imaginar. Y no nos damos ni cuenta. Las personas no se dan ni cuenta. Me gustaría recordar esos capítulos cuando hablo, por ejemplo, de la personalidad. La personalidad son capas de cebolla que van formando, que se van formando, que se van formando, que se van formando. Nuestro sistema de creencias, al igual que lo que hemos aceptado a nivel de moral y de ética de la cultura en la que estamos, también todo eso está dentro. Claro, los mensajes que recibimos, por ejemplo, el agresor vienen desde muy profundos. Desde muy profundo y se manifiestan. Y si no nos ponemos las pilas con ello, puede minar totalmente todo nuestro estado anímico, puede minar nuestra autoestima, y nuestra autoestima cada vez va más baja, más baja, más baja, hasta entrar al punto de que podemos entrar en depresión. Lo que hay que trabajar es profundizando hacia adentro y trabajar en nuestro interior. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de trabajar los mensajes del agresor, el mensaje del agresor, y luego trabajar con mis creencias y con mi sistema de valores, el agresor cada vez tendrá menos que juzgarme. Es importante también, por ejemplo, decir que estos mensajes, como vienen también el agresor, una de sus cartas es la culpa y el miedo, también vienen de alguna forma fomentados y de alguna forma se amplifican con la presión social o la presión del grupo. Es muy importante porque la culpa es una emoción que viene avalada también por el trabajo de grupo. Yo me culpo, evidentemente. Soy yo el que lo hago. El juez es el que me hace, pero las creencias, por ejemplo, que yo he aceptado y los valores morales y éticos también son del grupo que yo he aceptado. Entonces, si yo estoy en un grupo donde hay muchísima presión y yo, por ejemplo, resulta que hago un trabajo que para mí a lo mejor está bien, pero para una persona decide que no está bien según su criterio, y yo recibo, por ejemplo, una amonestación, como mi autoestima esté baja, y tenga un juez, un agresor muy potente, muy fuerte, me va a estar machacando. Porque claro, después de la culpa viene el miedo. Lo he hecho mal, me podrán despedir. ¿Entendéis por qué es tan importante captar y aislar a ese agresor y trabajar con las creencias y con nuestro sistema de moral y ética? Porque lo hemos aceptado, pero condiciona todo nuestro funcionamiento diario. Y luego encima se ve multiplicado por la presión del grupo. Fijaros, por ejemplo, normalmente en nuestro entorno familiar, ¿no? El entorno familiar o las personas, pareja, amigos, etc. A mí me arrastran las dinámicas en el exterior, ya sea a nivel sutil o a nivel disfuncional,
cuando mi interior no está en su sitio. Si yo estoy fuerte, a mí no van a restar las dinámicas. Y normalmente en la familia, estas dinámicas a un nivel muy sutil acaban arrastrando. Familia, amigos, etc. Y no nos damos ni cuenta. Una vez más, sigo recomendando el trabajo con la mindfulness y la meditación. ¿Por qué? Porque el trabajo de la mindfulness y la meditación nos permite, primero, mantener las emociones a raya, trabajar con ellas, entrenar nuestra mente y luego mantener nuestra presencia. En situación de presencia es muy difícil que nuestro agresor interno nos haga pupa. Y evidentemente, en situación de presencia, nos es más fácil salir de las dinámicas y de los roles, por ejemplo, que nos encontramos. Quiero decir, los demás nos cuidan y nos tratan en función de cómo yo me cuido y me trato. Si yo me cuido y me trato a mí con cariño, con presencia, trabajo conmigo, será muy difícil que una persona pueda afectarme. Hay que pensar. Deciros que el trabajar con esta forma nueva de comunicación, tanto en el interior como en el exterior para poner límites si tenemos que poner límites, en el interior también para poner los límites a nosotros, ¿no? Hay una cosa que a mí me gusta mucho que decían sobre la humildad, ¿no? Decían que la humildad no era solo pensar o decir que yo soy como los demás, que soy uno más, no, la humildad es poner orden en nuestro interior y en nuestro exterior. Pero yo os animo a que pongáis orden en vuestro interior y en vuestro exterior. Pero el trabajo es en el interior. Salvo alguna situación, por ejemplo, que esté siendo problemática, violenta o de alguna forma destructiva, que sí hay que parar, ¿no? Porque no conseguimos nada etiquetando a los demás ni poniendo nombres. Es cómo me comporto yo. El trabajo es cómo me comporto yo. ¿Qué rol tengo en este momento? Yo os agradezco vuestra presencia. Os dejo aquí mi página web por si queréis algún tipo de información. Informaros también de que el próximo capítulo que hablaré será sobre la mindfulness y la meditación, que hablo en todos porque lo considero una gran herramienta que nos ayuda para cualquier tipo de trabajo. A nivel de autoconocimiento y desarrollo personal, la meditación y la mindfulness forman parte de esa contención que necesitamos, ¿no? Os animo a que funcionéis. Seguiré poniendo vídeos en las redes sociales y, sobre todo, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que hayáis disfrutado con ello.